Saludamos a nuestra audiencia de Progreso Hispano News que nos sigue cada semana en nuestro programa Encuentro Migratorio, contestando sus preguntas de inmigración junto al abogado Douglas, quien se encuentra ya aquí listo para responderle. Abogado, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Conéctese en vivo en este momento que por 30 minutos estaremos contestando las preguntas que usted nos haga llegar a través de este Facebook Live en Progreso Hispano News. Pero hasta tanto que se conecten ustedes, amigos, vamos a comenzar contestando preguntas que nos han hecho llegar en vivo. Manuel Suárez pregunta lo siguiente. Vivo en New Jersey y he consultado sobre el programa Parole in Place con un abogado de inmigración aquí y ninguno sabe bien de este proceso. Dicen que no se puede obtener permiso de trabajo ni social. Me gustaría saber si eso es lo correcto o qué conoce usted sobre este programa. Bueno, gracias Manuel por su pregunta. Intentamos contestar la pregunta el sábado, pero no podríamos, pero qué bueno que ya podemos contestarlo hoy día. Y para explicar un poquito sobre el proceso de Parole in Place, porque es un proceso bien importante para muchas personas, y es un proceso que empezó con el presidente Obama y todavía ya sigue por el momento. Hay algunos rumores que posiblemente van a terminar el proceso, pero por el momento ya sigue. Y por eso, si usted piensa que es elegible para el Parole in Place, es importante que usted hable con un buen abogado de inmigración lo más pronto posible sobre aplicar, porque posiblemente en el futuro, si termina el programa, no va a poder aplicar. El Parole in Place, la razón para el programa es que el presidente Obama le dio cuenta de cómo el estrés de una situación migratoria puede afectar a una familia y quería ayudar a las Fuerzas Armadas, porque hay gente que, por ejemplo, se sirve en otro país o gente que está aquí en los Estados Unidos que tienen familiares que son indocumentados y quiere ayudarlos para que los familiares puedan aplicar para un beneficio ya con la inmigración. Con un Parole in Place, lo importante para mucha gente, para calificar para un Parole in Place, alguien tiene que tener padre, hermanos o hijos que ya han servido en las Fuerzas Armadas, que puede ser Reserves, puede ser Army, puede ser Navy, puede ser... Solamente para las personas que tienen familiares en Fuerzas Armadas. Correcto. Tiene que tener un familiar específico en las Fuerzas Armadas. Y si es elegible para el Parole in Place, y una cosa importante es que si alguien ha tenido corte de inmigración, en general no es elegible para el Parole in Place. Es algo que en general no hay una forma para arreglarlo. Pero si alguien nunca había tenido ninguna corte de inmigración en el pasado, ya normalmente se puede aplicar. Y el beneficio, y no sé exactamente de su situación, señor Manuel, pero si por ejemplo usted tiene un hijo que está en las Fuerzas Armadas ahora, que tiene 18 años o 21 años, algo así. El beneficio del parole, hay dos beneficios. Primero es que la ley dice que alguien es elegible para su residencia sin salir del país, aquí dentro de los Estados Unidos. Si aplica, si tiene una entrada legal, por ejemplo con una visa de turista o algo así, la visa B1, B2, o una visa de trabajo, H1B, algo así. O si la persona recibe un beneficio que se llama parole. No creo que haya una buena traducción al español de qué es exactamente qué significa parole, pero es un término legal en que alguien recibe este beneficio. Entonces, por ejemplo, si Manuel había entrado al país sin papeles y su hijo ya es ciudadano, está en las Fuerzas Armadas, va a cumplir los 21 años y señor Manuel no califica para la residencia bajo la 245I o otra excepción, lo bueno es que su hijo puede pedir el parole para Manuel y después de recibir un parole que cuenta casi como una entrada legal, Manuel puede aplicar para la residencia por lo de su hijo que es ciudadano y ya tiene 21 años. Algo importante también, porque a veces alguien va a aplicar para el parole antes de que su hijo cumple 21 años, es que cuando su hijo solo tiene 18 y está en las Fuerzas Armadas, usted todavía puede pedir el parole. El parole estará válido para un año y después de recibir el parole de la inmigración puede aplicar para un permiso de trabajo. Y después de ya recibir un permiso de trabajo puede sacar un número de seguro social. Claro, eso es importante para gente que ya sus hijos ya están en las Fuerzas Armadas, son ciudadanos, pero todavía no han cumplido 21 años, porque puede pedir el parole a la edad que el hijo entra a las Fuerzas Armadas, pero el hijo no puede pedir al papá hasta cuando cumple ya los 21 años. Entonces, eso es algo que no sé si, claro, ha hablado con varios abogados que no saben bien el proceso. Si se quiere, usted nos llama en la oficina
llama al 704-940-9128. Es 704-940-9128. Y yo puedo hacer una de dos cosas. Yo puedo hablar un poco con usted sobre su caso, o también yo le puedo buscar recomendación de un abogado en New Jersey que yo conozco bien, que yo creo que va a tener más información para que se pueda reunir con ellos en persona. Gracias, señor Manuel, por su pregunta y buena suerte con su caso. Y ese es un detalle muy importante, que cualquier persona inmigrante, ¿no?, que quiera hacer un trámite de inmigración, hay que buscar un profesional. Sí, hay que buscar un profesional y serio y que conozca del tema. Sí, sí. Que esté afiliado a la barra de abogados, ¿no es así, sí, abogado? Correcto. Eso le da a uno un poco más de garantía. No necesariamente una garantía, o bueno, sí soy miembro del bar como abogado, y la cosa de dar consejo de la inmigración siempre es consejo legal, y por eso eso da una garantía que si por cualquier razón su abogado no hace un buen trabajo, hay una forma para ir a hacer una queja, una queja contra ese abogado y decir, mira, ese abogado me prometió X, pero no salió, o el abogado hizo que iba a hacer este trabajo y nunca lo hizo. Y eso es lo bueno, que cuando ya alguien trabaja con un abogado, es que hay una forma, más para garantizar que va a hacer un buen trabajo, pero si no hace un buen trabajo, hay una forma para quejarse. Gracias, abogado. Antonieta Solórzano pregunta lo siguiente: mi hermana tuvo un hijo con un ciudadano americano. Esto fue en Baja California, México. Antes de que naciera mi sobrino, mi cuñado decidió regresar a California para trabajar. Desafortunadamente, él fue detenido en la garita fronteriza porque tenía warrant for his arrest. Tuvo corte, salió under probation, pero antes de que terminara el periodo, él se regresó a Tijuana. Ahora, ¿existe alguna forma que se pueda hacer petición para ciudadanía, una naturalización para mi sobrino? Tiene 7 años actualmente. Bueno, gracias, Antonieta. Eso es una buena pregunta, y es algo, eso es un buen ejemplo que me alegra mucho que hizo la pregunta, porque eso es una parte complicada de la ley que muchos abogados no entienden bien. A veces ellos se asumen que si un niño nació fuera de los Estados Unidos y es hijo de un ciudadano de los Estados Unidos, a veces piensan que la única forma para arreglar papeles para el niño es pedir la residencia. Pero hay otra forma también que a veces se puede aplicar directamente para la ciudadanía de los Estados Unidos y para un pasaporte. La forma para hacerlo, no sé exactamente el número de la forma, pero en general, y tengo que ver las fechas exactas y necesitaría estar 100% seguro, y por eso recomiendo que usted hable con un buen abogado de inmigración, con un profesional sobre su caso. Pero en esta situación, en general, si alguien tiene un hijo que nació fuera de los Estados Unidos, pero el papá ya es ciudadano y el papá cumplió, yo creo que bajo la ley actual es 5 años aquí en los Estados Unidos, 2 años después de cumplir 14 años. Entonces, por ejemplo, si el papá vivió aquí casi toda su vida hasta cuando salió del high school y después se fue para México, ya ha cumplido el tiempo requerido bajo la ley. Entonces, el niño cuando nace, automáticamente en esa situación, el niño ya recibe la ciudadanía de los Estados Unidos. No tiene que aplicar para papeles para la residencia para el niño, no solo para el green card, pero puede ir directamente para el acta de ciudadanía. Y lo que se hace con la embajada sería lo que se llama a consular report of birth abroad. Es como un reporte con la embajada de un nacimiento, del nacimiento de un niño que es ciudadano de los Estados Unidos, y lo hace allá en México. No tiene que venir a los Estados Unidos para hacerlo. Aplica para este certificado o este acta en la embajada. Ellos dan el acta al niño y el niño con este acta puede aplicar para un pasaporte para venir a los Estados Unidos. Es más sencillo, ¿no? Más sencillo. La otra, y esto, es más sencillo, más rápido también. Me imagino que puede arreglar esta forma y este pasaporte en unos meses. Si no, la opción es que va a tener que aplicar para lo que se llama la visa inmigrante para el niño. Si por cualquier razón el papá nació en los Estados Unidos, pero solo vivió 6 meses y se fue para México con su familia y nunca ha vivido aquí en los Estados Unidos. Pero, claro, ha estado aquí. Si tiene un warrant, una orden de arresto para el papá. Claro, se supone que ha estado... supone que ha estado aquí, pero para el papá, si por cualquier razón no puede mostrar que él cumple con los requisitos para que el hijo automáticamente ya reciba la ciudadanía, la opción sería que el papá pide la residencia para su hijo. Pide la residencia para el hijo,
tarda el proceso como 1 año y medio, más o menos. Es un proceso un poco más largo para México ahora porque la embajada en Ciudad Juárez está muy ocupada. Pero lo bueno es que si aún bajo este proceso también, si el hijo entra con la residencia antes de cumplir sus 18 años y entra y vive ya con su papá, que es ciudadano de los Estados Unidos, entonces el hijo automáticamente ya recibe la ciudadanía de los Estados Unidos. Entonces recomiendo ya que se hable con un buen abogado de inmigración para ver cuál sería la ruta mejor, aplicar directamente para el pasaporte de los Estados Unidos porque el hijo ya cumple con los requisitos, o mejor aplica para la residencia. Pero gracias por su pregunta. Gracias, abogado. Edith Contreras pregunta: mi papá se acaba de casar con una residente de Estados Unidos, pero ya metió papeles y le dijeron que le saldría de 1 año al año y medio. Y luego me quiere pedir a mí que soy su hija. ¿Cómo cuántos años demoraría este trámite? Gracias, Edith, por esa pregunta. Y eso es una buena pregunta y un proceso que nosotros hemos hecho recientemente para clientes en la misma situación. Por ejemplo, el papá se casa con una mujer y tiene ya hijos que son, no sé si es su segundo matrimonio o si se casó un poco más tarde en la vida, pero tiene un hijo como Edith, que me imagino en esa situación probablemente tiene más de 21 años. Pienso, aunque no lo dice. Sí. Hay unas cosas que son importantes para el caso. Y primero es que el papá no puede meter papeles para usted hasta cuando ya él tiene la residencia. Tiene que esperar hasta cuando él tiene la residencia en la mano. La otra cosa es que Edith, si usted tiene más de 21 años, o bueno, si su papá ya solo es residente, él no puede hacer una petición para usted si usted está casada. Entonces es importante que si usted está casada, que su papá no hace una petición para usted porque estará ya negada la petición. Otra cosa que es importante es que depende de qué país es usted, cuánto tiempo va a demorar el proceso. Porque, por ejemplo, y no dice en la pregunta, pero si usted, por ejemplo, es de Colombia o algo así, o Honduras, por ejemplo, el proceso me imagino que va a tardar como 7 a 10 años, algo así. Y puede buscar esta información en lo que se llama la Visa Bulletin, que nosotros hemos hablado en el pasado en ese show de Facebook Live sobre la Visa Bulletin, pero puede buscar en el sitio del Departamento del Estado de los Estados Unidos. Pero si usted es, por ejemplo, de Colombia, Honduras, algún país como así, va a tardar entre como 7 y 10 años, me imagino. Pero si usted es de México, ahora la espera es como 20, 25 años, algo así, posiblemente aún más. Lo siento que no tengo muy buenas noticias, el proceso no necesariamente será muy rápido, pero bueno, es un proceso que se puede hacer. Y la otra cosa que vale la pena investigar un poco es la cuestión de si sus papás... lo siento, recién se acaba de casar. Sí, y ella es residente nada más, no es ciudadana, sí, inclusive. Sí. ¿Eso también hace que la espera sea un poco más larga? Sí, y para que su papá pueda arreglar, me imagino que estamos hablando de como 1 año, 2 años, bueno, como 2 años, 2 años y medio, algo así, si es posible un poquito más, pero eso será un proceso para usted para arreglar también, un poco largo, pero igual, antes de empezar el proceso, vale la pena hablar con un profesional, un buen abogado de inmigración para asegurar que usted es elegible y también para saber mejor con su historia cómo vaya el proceso. Gracias, abogado. Francisca Macías pregunta: somos colombianas y vivimos en Nuevo México. Abogado, mi hija tiene múltiples reportes en la policía de acoso por parte de su esposo. Están casados pero separados hace 10 meses. Tuvieron un caso de ajuste, pero él canceló antes de que llegue la tarjeta. Tuvieron entrevista. ¿Pueden aplicar por VAWA? ¿Cuánto demora? ¿Le renovarían su permiso de trabajo? Gracias, Francisca, por esta pregunta. Y eso es una buena pregunta. Y primero, lo siento por lo que ha estado pasando a su hija. Eso es, no sé exactamente cuáles son los detalles del caso, pero ha tenido ya problemas con su esposo y no sé si ha llegado al nivel de violencia doméstica. Espero que no, pero posible que sí. En esta situación, la respuesta breve es que sí, posiblemente sería elegible para la residencia bajo lo que se llama VAWA. VAWA significa Violence Against Women Act, que es la ley contra la violencia contra las mujeres.
Y es un acto que fue aprobado, creo que 2008, tengo que ver exactamente la fecha, pero fue aprobado hace más de 10 años, que dice que si alguien está casado y está en esta mala situación, que si alguien está casado con un ciudadano de los Estados Unidos o un residente de los Estados Unidos y sufre abuso, acoso, sufre violencia doméstica, que puede aplicar para la residencia, aún sin la ayuda de su esposo, aún si él cancela la petición, y aunque sí, está usando, la petición como forma de abuso o algo así, que después muchas veces ya pasa con la inmigración. Entonces, lo bueno y algo bonito que puede salir de algo malo es que usted ya se puede arreglar posiblemente la residencia. Es un proceso de varios pasos y depende de si él es ciudadano o si él es residente, y esto es algo bien importante. No dice si él ya solo es residente, entonces usted va a tener que hacer la petición primero, que es la I-360. Este proceso está tardando como 1 año y medio, 2 años, algo así, es un poco largo. Y después de la aprobación de la petición, si su fecha de prioridad está vigente como esposa de residente de los Estados Unidos, usted ya se puede aplicar para la residencia junto con un permiso de trabajo. Eso sería un lado. El otro lado, si él es ciudadano de los Estados Unidos, y eso va a ser un proceso un poco más rápido, pero lo bueno es que usted puede meter la solicitud para, de VAWA, que es la I-360, junto con la aplicación de la residencia y junto también con una aplicación para un permiso de trabajo. Y normalmente recibe el permiso de trabajo en como 4 a 6 meses, algo así. Entonces, la respuesta a la cuestión de si usted va a poder aplicar para renovar su permiso de trabajo depende mucho de si él es residente, entonces no se puede ahorita, ya se puede en futuro, o si él es ciudadano, entonces ya se puede aplicar para renovar el permiso ahorita, cuando mete la aplicación para la VAWA y también para la residencia. Pero es algo importante en esta situación, que usted está guardando cualquier prueba que usted tiene, que usted ha sufrido del maltrato. Entonces, por ejemplo, récords de la corte, cartas de amigos, si ha ido a terapias, cartas de su terapista, fotos, si ha sufrido algún maltrato ya física. Recomiendo. Lo bueno de esto también es que hay varias organizaciones sin fines de lucro. No conozco los de Nuevo México, pero yo sé de aquí, de Charlotte. Hay buenas organizaciones sin fines de lucro que a veces toman esos casos gratis, porque se saben ya que a veces cuando una mujer está en esa situación y ha sufrido a causa de esto, muchas veces su esposo no le va a ayudar, de forma económica. Entonces, lo bueno es que a veces hay algunas organizaciones sin fines de lucro que reciben becas, o no sé cómo se dice, ayuda reciben ya dinero para ayudar a las mujeres en esta situación, y hombres también que han sufrido de esto, que pueden ayudarlos gratis, o veces de bajo costo. Gracias, Francisco, por su pregunta, y buena suerte con su caso. Y otro detalle bien importante que no me olvida es que tiene que aplicar tiene que aplicar para este beneficio antes de cumplir 2 años como divorciados. Entonces, si por ejemplo usted y su esposo, no separados, pero si usted y su esposo se divorcian. Están separados nada más, hace 10 meses. Entonces, si ustedes llegan a divorciarse, entonces usted, y por ejemplo eso pasa en noviembre de 2019, tiene que aplicar para VAWA, para este beneficio, antes de noviembre de 2021, antes de cumplir ya 2 años de estar divorciados. Pero otra vez, buena suerte con su caso, señora Francisca. Y en este caso, abogado, si se pasan los 2 años, que no están divorciados, sino separados, ¿qué pasa allí? Todavía se puede aplicar. Puede aplicar para este beneficio si están casados o divorciados, no importa. Y por ejemplo, yo tengo algunos clientes que, ellos ya se puede aplicar, aun si todavía están casados y están en esa situación. No importa si están casados o divorciados, menos de 2 años, ya se puede aplicar para este beneficio. Perfecto, gracias. Jesús Gómez pregunta lo siguiente: después de que me llegó la fecha de prioridad en los primeros días de septiembre, ¿cuánto tiempo espera el NVC por los documentos? Ya que algunos se tienen que volver a enviar y no sabemos si esto puede afectar el proceso. Gracias, señor Jesús. Entonces, para entender. Después de que me llegó la fecha de prioridad.
Dice que le llegó en los primeros días de septiembre. ¿Cuánto tiempo espera el NVC por los documentos? Porque tiene que enviar otros papeles. Sí. Y bueno, el NVC en esta situación, y eso es una situación que mucha gente está encontrando ahora porque salió la nueva Visa Bulletin para octubre de 2019 y para mucha gente ahora es el momento ya para aplicar para la residencia. Se pueden meter los papeles al Centro de Visa Nacional y eso es una buena pregunta del NVC. Y normalmente yo digo a clientes que tienen que meter los papeles lo más pronto que puede, pero el Centro de Visa Nacional va a esperar para usted si es, un día, si es 10 días, si es 10 semanas, 10 meses, no importa, el Centro de Visa Nacional va a esperar para usted. Usted tiene que contactar al Centro de Visa Nacional una vez al año para no perder la petición que está vigente con ellos. Pero en esta situación, lo más pronto que se manda todos sus papeles al Centro de Visa Nacional es lo más pronto que va a procesar su caso. Entonces no hay número de días específicos que ellos van a esperar para los papeles, pero mejor que envíe todo al Centro de Visa Nacional lo más pronto que puede. Gracias. Gracias a las personas que se han conectado en vivo. Vamos a contestar estas preguntas. Roberto Solano dice: buenas tardes, abogado Douglas. Mi pregunta es la siguiente. Mi mamá llegó hace 2 meses a los Estados Unidos con visa IR5. Okay. Aún no ha recibido la Green Card, pero necesita ir a Colombia con urgencia. ¿Puede tener algún problema? ¿Es preferible que no salga? Bueno, gracias Roberto por esa pregunta y me imagino que es la visa EB5, que es la visa de inversión. Dice IR5. IR, gracias. Estaba pensando I en inglés, no en español. Sorry. Gracias, no, está bien, usted lo hizo correcto. Pero gracias Roberto por esa pregunta y eso es una buena pregunta. Lo bueno, si usted se ve la visa en el pasaporte de su mamá, que ella venido con residencia, que es lo que significa IR5, significa Immediate Relative, quinta categoría, pariente inmediata de la quinta categoría. Lo bueno es que en esa situación ella entró con la visa inmigrante, que es la residencia, y eso es lo que pasa muchas veces cuando la gente aplica para la residencia en la embajada, por ejemplo allá en Colombia, y ellos vienen a los Estados Unidos, tienen que esperar para que llegue la tarjeta de la residencia. Lo bueno es si usted se ve la visa en el pasaporte de su mamá, normalmente dice en la visa sirve como prueba de la residencia para 1 año. Y normalmente dice serves as I-551 stamp for 1 year. Sirve cuando ya la inmigración pone la estampilla en la visa en el pasaporte, dice que ya sirve como prueba de su residencia para 1 año. Entonces, aunque no ha llegado la tarjeta de la residencia, que es como una tarjeta de manejar o algo así, como un driver license, ella ya con este visa en su pasaporte se puede viajar a Colombia. Tiene que asegurarse que regresa a los Estados Unidos antes de cuando se vence la visa. Entonces hay que chequear las fechas de vigencia en la visa. Y mi recomendación sería que ella regrese a los Estados Unidos antes de cuando se vence la visa. Pero con esta visa ya en su pasaporte puede viajar para Colombia, puede regresar a los Estados Unidos sin problema. Espero que todo esté bien. No sé exactamente por qué necesita viajar, pero buena suerte y espero que llegue la tarjeta de la residencia pronto para su mamá. Gracias, abogado. Contestaremos otra pregunta en vivo de Cintia Domínguez. Dice, una persona cubana que haya tenido un misdemeanor y ha hecho trabajo comunitario, él quiere viajar a Cuba, pero ¿se le puede negar el reingreso a los Estados Unidos con este gobierno por ese cargo? Él es residente. Gracias. Gracias, Cynthia. Y eso es una buena pregunta y es algo muy importante y nosotros hemos manejado casos parecidos. Algo siempre que yo digo importante a los residentes eso es una de las partes más complicadas bajo toda la ley de inmigración. Y la cosa que yo digo a alguien que es residente, aun si un cargo es misdemeanor, todavía puede afectar mucho a su caso. Aun si un cargo es una felonía, a veces no afecta a su caso. Entonces, algo complicado. Y el riesgo para residentes, y muchas veces los residentes piensan, bueno, yo tengo esta convicción, pero nunca me vinieron, la inmigración nunca pasó por la casa para arrestarme, me imagino que no afecta a mi estatus y por eso voy a salir de los Estados Unidos y regresar. El problema es que la inmigración a veces cuando alguien es residente no revisa tan bueno los récords criminales y muchas veces lo que pasa es que alguien ya tiene una convicción,
sale del país y intenta regresar de nuevo, y eso cambia algo bajo la ley. No tengo tiempo hoy día para explicar exactamente cómo cambian las cosas, pero si alguien no fue deportable, la inmigración ahora puede hacer el argumento que esa persona es inadmisible, que significa que esta persona no es elegible para seguir con su residencia porque ya viajó fuera del país con esta convicción. Entonces, mi consejo para usted sería que usted, hable con un buen abogado de inmigración, revise bien el récord criminal, y a veces no afecta. Lo bueno es que he tenido muchos clientes que han tenido una convicción para algo que no fue tan grave, y un misdemeanor que tenía una sentencia máxima de 30 días o 60 días o algo así. Hizo su servicio comunitario, pagó una multa y no afectó a nada. Y ellos ahora ya, gracias a Dios, son ciudadanos. Pero a veces esto no es lo que pasa. Yo igual he tenido clientes que, me llaman siempre después de viajar, pero han viajado fuera de los Estados Unidos, regresan a los Estados Unidos y con esta convicción son inadmisibles. Y la inmigración intenta deportar a esta persona. Entonces, antes de viajar a Cuba, recomiendo mucho que usted hable con un buen abogado o su amigo, no sé quién es, pero hable con un buen abogado de inmigración para asegurar que no va a afectar el caso. Abogado, ¿eso quiere decir entonces que en los actuales momentos, bajo esta administración, una persona que tenga un misdemeanor, que sea solo residente, si sale fuera del país, a lo mejor quizás no le puedan permitir el reingreso? Pero tiene que ser un misdemeanor que cae bajo la ley. Siempre ha estado aquí, bajo el presidente anterior, y los presidentes anteriores. No ha cambiado solo con este presidente. Claro, lo que ha cambiado con este presidente es que ya, son más estrictos. Pero a veces, igual bajo la ley, esta parte de la ley no ha cambiado, pero es algo que aún si es a veces una felonía no afecta, a veces un misdemeanor afecta. Es algo que tengo que revisar el cargo exacto y el récord criminal exacto para determinar si o no afecta. Gracias, Cynthia, por su pregunta. Lo siento que no tengo una respuesta más segura, pero antes de viajar, usted o su familiar o amigo o algo así, quiero que ya tiene sabe exactamente cómo el hecho de viajar ya va a afectar a su caso. Gracias. Gracias, también le dice Cynthia Domínguez, en vivo. Gracias, Cynthia, por comunicarse con nosotros. Vamos a contestar otra pregunta aquí de las personas que me han hecho llegar por inbox. Bueno, este está sin nombre. Dice, ¿puede el gobierno conocer la identidad de un indocumentado? Con tantas cosas que dice el presidente Trump, estamos pensando en cambiarnos a otros estados. Vivo en California con mi familia por más de 15 años y no hemos podido arreglar estatus. Ya que mis hijos, 2, vinieron de 5 y 7 años, mis hijos son Dreamer y uno de ellos se casó con un ciudadano hace 6 meses. Quizá por allí podrá haber alguna forma de regularizar nuestra situación cuando mi hija agarre sus papeles. ¿Qué piensa usted? Gracias por esta pregunta. Y eso es una buena pregunta y tenemos muchos clientes que están en la misma situación. La primera parte que es importante de esta pregunta es la cuestión de si este gobierno no puede llegar a saber el estatus de gente que están aquí indocumentados. La respuesta breve es que desafortunadamente sí. Hay varias formas para que el gobierno llegue a saber que alguien está aquí indocumentado. Uno es si esta persona tiene algún arresto criminal o algo así, puede tener contacto con ICE, que es la inmigración. Otro sería, y normalmente pasa por cosas criminales. Otro sería, claro, si agarra a alguien en la frontera o algo así. Y por eso siempre digo a clientes, hay que cuidarse mucho si está aquí indocumentado, porque hay varias formas en que él puede tener contacto con ICE y que puede tener ya la Corte de Inmigración. La segunda parte de la pregunta es si su hija arregla la residencia, si puede pedir a sus papás. Y bajo la ley, solo una ciudadana en los Estados Unidos puede pedir a sus papás. Entonces, si su hija ya, que recién está casada, felicidades de antemano, y ella ya se casó. Ahora que está casada, ella posiblemente pueda arreglar la residencia por ruta de su esposo, si él es ciudadano o residente, pero ella no puede pedir a sus papás hasta cuando ella primero cumple 21 años y segundo arregla la ciudadanía. No sé exactamente cuántos años tiene ella, pero en cuanto ella tiene los 21 años y en cuanto ella es ciudadana, ella puede pedir a sus papás. Desafortunadamente, siendo solo residente, ya no se puede por una petición familiar. Pero gracias por su pregunta. Gracias, abogado. Contestaremos la última pregunta en vivo de Frank Arias, que dice: me casé con una residente
y ya me aceptaron el primer paso. ¿Qué sigue después de eso? Entré con visa y me quedé. ¿Tengo que salir del país? Gracias, Fran, por esta pregunta. Qué bueno que el primer paso para usted fue aceptado. Probablemente, me imagino, la I-130. Pero en general, cuando alguien está aquí sin papeles y, por ejemplo, si entró con visa y ya quedó para más tiempo que es permitido, aún si usted entró de forma legal, si usted no cae para una excepción, por ejemplo, la 245I, que alguien hizo una petición para usted antes del 30 de abril de 2001, no se puede arreglar la residencia aquí. Eso es la diferencia de estar casado ya con una residente y estar casado con una ciudadana. Con una residente, la ley dice que usted no es elegible para la residencia aquí si usted ha estado aquí un día sin papeles. Para esposo de una ciudadana, si la ley dice que no importa si ha estado aquí indocumentado, usted ya se puede arreglar la residencia sin salir del país, si entró de forma legal y si cumple con todos los otros requisitos para la residencia. Entonces, si no es elegible para la residencia aquí, va a tener que salir del país. El problema, y no sé cuánto tiempo ha estado aquí, pero si ha estado aquí por más de un año indocumentado y usted ya sale del país, usted va a tener un castigo de 10 años para regresar. Entonces, lo mejor sería aplicar para la petición primero, que es la I-130. Después de la aprobación, aplicar para la residencia, que es, aplicar, para un perdón por su castigo de 10 años, que es la IC-01A, que es el perdón. Y si el perdón está aprobado, usted ya se puede aplicar para la visa inmigrante en su país, que es la residencia. Es un proceso que va a tardar varios años, me imagino como 3 años más o menos, pero siempre mi consejo es que usted hable con un profesional, un buen abogado de inmigración antes de seguir con el proceso, porque el proceso ya es un proceso bien costoso, pero también es un proceso que hay muchos riesgos, porque si sale del país y por cualquier razón algo no está correcto en su aplicación, o las cosas no están bien preparadas, o usted ya nunca fue elegible para la residencia por ruta de su esposa, la inmigración ya se puede negar su entrada y usted puede tener un castigo de 10 años, de 20 años, permanente, depende del caso. Entonces, gracias por su pregunta y recomiendo que usted hable con un buen abogado de inmigración ya sobre su caso. Bueno, queremos agradecerle, abogado, su presencia el día de hoy y siempre, cada semana, ayudando a la comunidad, contestando las inquietudes de las personas. Bueno, gracias a usted y gracias como siempre al Progreso Hispano por brindar ese servicio tan importante a la comunidad y gracias por la oportunidad. Los esperamos la próxima semana a este mismo horario. Gracias. Nos vemos.